Ok, bienvenidos mis santos hermanos y hermanas para desarrollar la clase que nos compete para hoy. Vamos a poner en manos del Señor este tiempo y vamos a orar. Me invito a levantar una palabra de oración para dar inicio. Amado Dios y buen Padre Celestial, gracias infinitas le damos en esta preciosa tarde por su gran amor, su bondad, su misericordia. Gracias por la oportunidad que usted nos da de unirnos para desarrollar el tema que nos compete para hoy, propuesto en el sílabus de esta materia, Teología Pentecostal, pidiendo siempre que su Espíritu sea el que nos guíe a toda verdad, según lo que usted revela a través de su palabra, y hoy podamos ser edificados, enseñados y consolados por medio de ella. Gracias por la vida de mis hermanos y hermanas. Gracias por esa disposición en su corazón para llevar adelante la materia a pesar de toda la adversidad que estamos experimentando como nación. En tus manos preciosas nos depositamos, dándote gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Muy bien, mi hermana Abigail, bendiciones, bienvenida, muy buenas tardes. Dios le bendiga, pastor, hermanos. Amén, muchas gracias. Bendiciones. Muy bien, para hoy entonces nos compete eh, estudiar el Espíritu Santo en la vida de Jesús. Es el tema que nos corresponde para hoy en el tema de desarrollar de la materia. La teología pentecostés aplicada en la vida de Jesús. Y hemos estado nosotros desarrollando la materia certificando que la teología pentecostés o pentecostal está aplicada a la relación del espíritu con el creyente y que en cierta manera está enseñada en el libro de los Hechos, en el capítulo número 2, cuando en la fiesta de Pentecostés descendió el espíritu y bautizó o llenó con poder a los que estaban esperando la promesa que Jesús le había realizado. Hemos tomado algunos conceptos de términos y hemos relacionado el Pentecostés con el pentecostalismo. Y el pentecostalismo en sí, como la teología pentecostal, tomó mucho más fuerza, se dice ya en el siglo XX, en el año 1901, en Kansas. Eh, Allí un hombre experimentó en una escuela bíblica o en un seminario bíblico, estaban estudiando las doctrinas y allí eh, estaban escudriñando acerca de los dones del Espíritu Santo y el estudio profundo del Espíritu Santo con el bautismo. Eh, y pues los estudiantes ahí experimentaron esta, esta llenura, este bautismo del Espíritu Santo con evidencia de hablar en lenguas. Posteriormente, esto que comenzó en Topeka, Kansas, se dispersó también por medio de un hombre llamado William Seymour, que recibió esa enseñanza y la llevó para Los Ángeles. Él también tuvo la experiencia y luego en el año 1906 vino el gran avivamiento en la calle Azusa, de la cual en 1914 se estableció Asambleas de Dios, que es la denominación a la cual pertenecemos y pues creemos nosotros en el bautismo del Espíritu Santo. Así se fue propagando, hemos visto esos movimientos que surgieron a partir de la teología pentecostal, la hemos dividido en 5 grupos: la teología pentecostal histórica, teología pentecostal clásica, también el pentecostalismo unicitario, que salió de allí mismo, de ese avivamiento en la calle Azusa, luego el neopentecostalismo y el pentecostalismo reformado. Entonces hemos estado viendo cómo se relaciona todo a partir de la experiencia de la fiesta pentecostés
del pueblo judío según Hechos capítulo 2. Entonces hemos relacionado la teología pentecostés con el Espíritu Santo, ¿no? Siempre interviene el Espíritu Santo allí, eh, bautizando, impartiendo dones, moviéndose en lo que es la sanidad y también en lo que revela a través de la escatología bíblica. Entonces, hoy vamos a ver la teología pentecostés aplicada en la vida de Jesús. El Espíritu Santo siempre ha estado activo y estuvimos también revisando esa misma teología aplicada a los líderes del Antiguo Testamento en los diferentes periodos. Y allí vimos pues también el Espíritu Santo en la vida de Moisés, por ejemplo, cómo obró, cómo lo guió el Espíritu Santo. Y ahora pues vamos a aplicarlo a la vida de Jesús. Entonces es el tema que vamos a desarrollar hoy. Y dentro de lo que la Biblia enseña, ya en el Nuevo Testamento y por supuesto, ¿no?, respaldado también con el Antiguo, porque el Nuevo lo que hace es cumplir lo que ya estaba anunciado, profetizado en el Antiguo. El Nuevo es el cumplimiento del Antiguo. El Antiguo es el anuncio del Nuevo. Y acerca de Jesús había también mucha profecía que ya cuando, según Gálatas, en el capítulo número 4, dice que cuando fue el tiempo preciso, Jesús va a nacer de una mujer y luego él va a desarrollarse para cumplir lo que Dios el Padre había hablado por medio de sus siervos los profetas en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús no es que recién venía a existir. Jesús, según la epístola a los Hebreos, Jesús ha existido desde la eternidad. Según Proverbios capítulo 8, la sabiduría a la cual hace referencia allí, personificada, la sabiduría personificada, hace referencia a Jesús. Y se enseña allí, se revela que Jesús estuvo desde el principio. Entonces no es que Jesús vino recién a existir, sino que vino a encarnarse, vino a tomar forma de hombre, según lo enseña Filipenses capítulo número 2. Y según el Evangelio de Juan capítulo 1, en el principio era el verbo era Dios, el verbo era con Dios. Y luego dice que el verbo se hizo carne. En algunas versiones dice, el verbo se tabernaculizó. Es decir, que tomó forma, se hizo, eh, se hizo evidente a través de la forma humana. Eh, y pues va a cumplir lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Entonces Jesús va a encarnarse y por medio del nacimiento va a tomar forma de hombre. Lucas lo llama el Hijo del Hombre, también evidenciando esos cuatro seres vivientes que visualizó Ezequiel en su capítulo 1, que están alrededor del trono, y también lo que visualizó Juan en la isla de Patmos según Apocalipsis 4. Allí lo visualizó o vio estas figuras de seres vivientes con cuatro caras diferentes: cara de león, cara de buey, cara de hombre y cara de águila. Estas caras o estos rostros lo que están es revelando al mismo Jesús. Y ese Jesús se va a dar a conocer en esas etapas o en esas facetas en los evangelios. Por eso el evangelio de Mateo lo muestra a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y al inicio, en el capítulo 1, muestra esas líneas genealógicas que lo conectan con Judá, el hijo de Jacob. Entonces lo presenta allí como el león de la tribu de Judá, cara de león. Luego viene el evangelio de Marcos, y Marcos va a presentar a Jesús como el sacrificio perfecto. Y los sacrificios eran los animales o los toros, ¿verdad? Los bueyes. Entonces lo va a presentar a Jesús con cara de buey. Asimismo viene luego Lucas, y Lucas va a presentar a Jesús como el Hijo del Hombre, cara de hombre. Y Lucas sabía perfectamente cómo funcionaba un humano, ya que en su calidad o en su profesión de médico,
él sabía perfectamente las funciones del ser humano en todas sus formas, sus etapas, ¿no? Y pues lo va a presentar Lucas en todo ese esplendor de conocimiento como el Hijo del Hombre, cara de hombre. Y luego va a venir Juan, y Juan va a presentar a Jesús con cara de águila, porque es un evangelio de alcance mundial con una visión muy amplia, tal como lo tiene el águila. Y pues entonces allí se cumple eso que había sido anunciado de manera encubierta, pero que se revela a través de lo que Cristo es. Muy bien, entonces vamos nosotros a ver el Espíritu Santo en la vida de Jesús, en la encarnación, en el nacimiento, en la presentación en el templo, en el crecimiento físico de Jesús, en el ministerio y luego en la resurrección de Jesús. Porque en cada una de estas etapas que tuvo un periodo de desarrollo, desde que Jesús nació, entre el año más o menos 4 o 3 antes de Cristo, Jesús vivió con vida física 33 años. Él comenzó a la edad de 30 años su ministerio. Y el tiempo en el que comenzó su ministerio, según algunos historiadores, era aproximadamente el año 27, cuando él tenía 30 años de edad. Y el ministerio de Jesús se desarrolló alrededor de 3 años y medio, porque el Evangelio de Juan enseña que él celebró 4 Pascuas y los judíos celebraban una Pascua por año. Por ende, entonces, el ministerio de Jesús se desarrolló por alrededor de 3 años y más, porque si celebró 4 Pascuas, entonces significa que fue un poco más de 3 años. Algunos dicen que aproximadamente fue 3 años y medio. Y pues en todo ese desarrollo de tiempo y de vida, hubieron etapas en la vida de Jesús, así como existen las etapas en el ser humano, y en cada una de esas etapas vamos a ver participando de manera activa el Espíritu Santo. Entonces vamos a revisar a la luz del Nuevo Testamento en estas etapas, ¿no? En la encarnación, el nacimiento, la presentación al templo, el crecimiento, el ministerio y la resurrección de Jesús. Quisiera ver si hasta allí, por favor, tienen alguna interrogante o algún comentario que hacer. Con mucho gusto le escuchamos. ¿Alguien, por favor? No pasó, ya es claro todo. Listo, mi hermana Amparito, muchas gracias. Entonces interpreto que los demás también está claro lo que se está compartiendo. Muy bien, entonces vamos a ver el Espíritu Santo en la encarnación. En el ámbito teológico, esta óptica teológica, esta posición teológica, la encarnación, se hace referencia a cómo Jesús se va a hacer carne, ¿no? Y cómo va a habitar en medio de los hombres, porque Jesús es Dios. Y Pablo explica en los Filipenses que él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y tomó forma de hombre, siendo siervo, y en esa condición de siervo, de hombre, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, allí prácticamente Pablo, en la epístola a los Filipenses, está mostrando todas esas etapas, desde que Jesús se hizo carne, luego en su nacimiento y cómo se fue desarrollando dentro de las diferentes etapas que la Biblia sí muestra, ¿verdad? En algunos casos muestra tal vez de una manera no tan amplia, como por ejemplo a Jesús no se muestra mucho. Desde que él tuvo 12 años, es la última vez que lo muestra en esa etapa de preadolescente, 12 años, y luego no se lo vuelve a mencionar hasta cuando él ya comienza su ministerio, es decir, que tenía 30 años de edad. No dice mucho la Biblia, o tal vez no dice nada respecto a cómo se desarrolló durante esos 16 años, ¿verdad? O de esos 18 años
desde el que tenía 12 hasta los 30 años. No dice mucho o no dice nada la escritura, pero de lo que sí dice es al momento de encarnarse y luego al momento de su nacimiento también lo anuncia. Entonces vamos a ver que en la encarnación participa el Espíritu Santo en esta parte cuando va a ser anunciado Jesús a su mamá o a la portadora de Dios, como se estableció en el año 431 en la ciudad de Éfeso, en ese tercer concilio que tuvo una controversia, ¿no? Y la controversia si es que María era la madre de Dios o era la portadora de Dios, porque ahí nace la teología o la mariología, porque en ese tiempo elevaron a María siempre virgen y pues designaron que María era la madre de Dios, pero muchos no estaban de acuerdo con esa posición porque no es que Jesús vino a existir recién, Jesús ya existía y lo único que fue que Dios usó la vida de María para que ella prestara su vientre y en el vientre de María se encarnara el Hijo de Dios. Entonces no es que recién estaba existiendo o iba a venir a existir, sino que ya existía desde antes. Y esa es una diferencia entre nosotros, porque nosotros, si bien es cierto, existíamos en la mente de Dios, pero no es que existíamos como en el caso del Hijo, ¿verdad? Y cuando venimos nosotros a, eh, a, a, a nacer, o cuando venimos a ser fecundo, a ser fecundizado en el vientre de nuestra madre, es que recién venimos a existir, a la existencia. Entonces, nuestra madre es porque no existíamos antes. Y esa teoría de la que tienen los hindúes de la reencarnación, eso únicamente es una creencia de ellos, pero la Biblia no enseña que eso sea verdad. En el caso de Jesús fue diferente. Mi hermano John, por favor, con mucho gusto. Soy la hermana Blanca, A mi hermana pastor, Blanquita. Ok. a lo que usted estaba diciendo sobre, como usted dice, ya existía Jesús desde antes, una acotación, porque a veces a uno le dicen, dame una veracidad, no sé si está aplicando con exactitud lo que cuando dice y hagamos al hombre, porque desde ahí ya se ve que nuestro Dios no estaba solo, sino se ve que estaba con alguien más. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Desde los principios, como se dice, estaba ya Jesús ahí, me imagino, yo digo, no tengo, o sea, no hay algo que dé una veracidad, pero se nota en sí de que no estaba solo, sino que estaba con su hijo, estaba acompañado, estaba ahí con Jesús. No sé Correcto. si estoy respondiendo Sí, bien. definitivamente, ¿no? Cuando de lo que es la triunidad se refiere, esos textos son muy valederos porque al momento que van a crear al hombre, hay como una consulta, ¿no? En Génesis 1.27, 1.26, 27. Dice, pues ahora pues hagamos al hombre a nuestra imagen y allí involucra un plural. Eh, Algunos teólogos pudieran argumentar que con quien está hablando el Padre es con los ángeles, pero no se ha demostrado teológicamente que en el momento de creación el creador, Dios, el Padre, haya consultado para hacer esa obra de creación con los ángeles, porque era una decisión del mismo Dios. Entonces se interpreta que era allí consultando la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que aparecen allí. Y pues ahí se ve la Trinidad trabajando de manera mutua. Y no es el conjunta, y no es el único texto, porque hay muchos textos más. Por ejemplo, en Proverbios, en el capítulo 8 habla allí de la sabiduría, que en este caso está personificada, la personificación de la sabiduría es Jesús.
Y dice allí, yo estaba desde el principio, dice. Cuando estaban poniéndole límites al mar, ahí estaba yo, dice, haciendo referencia a la sabiduría, pero teniendo en claro que esa sabiduría es personificando a Cristo. Asimismo, el Evangelio de Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo, ese era el Hijo, y el verbo era con Dios, dice, estaba con el Padre, y el verbo era Dios. Entonces, también es un texto muy valedero para considerar que Jesús estaba desde el principio, ¿no? Aparte de Génesis 1, 26, 27, que no está haciendo referencia a nuestra hermana Blanca. ¿Estamos allí de acuerdo, mis hermanos? Mi hermana Blanquita. Sí, pastor. Muy bien, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a ver allí el Espíritu en el momento que se anuncia la encarnación, ¿no? Cuando Jesús va a ser engendrado en el vientre de María. Y hay al menos unos 3 relatos sobre ese evento. Está registrado uno en el Evangelio de Mateo y al menos hay unos 2 registrados en el Evangelio de Lucas. Entonces, por favor, si alguien me pudiera ayudar para leer en Mateo capítulo 1, verso 19 y verso 20. Si alguien tiene su Biblia, por favor, y me ayuda con la lectura. Mateo, ¿cuánto? En el capítulo 1, verso 19 y verso 20. Ya, listo. Yo tengo esta Gracias, mi hermano traducción. Amparito. Dice, Adelante. el nacimiento de Jesús. Dice, así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre, María, estaba comprometida para casarse con José. Pero antes de que vivieran juntos, se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Hasta el 20 me dijo, ¿no? Por favor, sí. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo, José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Cuando nazca el niño, lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Muy bien. Hasta ahí. Muchas Tengo otra gracias. versión. ¿Qué versión es esa, mi hermana Amparito? TLA. TLA. Ok. Uh-huh. La traducción del lenguaje actual. Muy bien, gracias. Exactamente. Excelente, ¿verdad? Mire lo que esa versión dice. En la versión Reina Valera dice algo similar con el mismo trasfondo. Pero lo que queremos concluir es que Mateo afirma que las buenas nuevas o el anuncio del nacimiento de Jesús que fue dado aquí por un ángel, dice que él certifica que lo que estaba siendo engendrado en el vientre de María había sido una obra del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo está presente allí al momento del engendramiento del Hijo en el vientre de María. Entonces, allá hay Pentecostés, ¿verdad? Porque si es que hacemos referencia al Espíritu Santo con el Pentecostés, allí está. Y la Biblia lo deja bastante claro. También Lucas hace referencia a este evento. Y por favor, vamos a leer ahora en Lucas, en el capítulo número 1, a partir del verso 26 hasta el 35. Si por favor también me pueden ayudar con esta lectura. Ya, aquí está. Ya la tengo en Reina Valera. Excelente. Del 26 en adelante, ya dice. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio,
se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Hasta 30 y... Hasta el 39. Perdón, es hasta del 39. 26 hasta el 35. Ya me falta entonces. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Muy bien, muchas gracias, mi hermana Parita. Vemos que la misma afirmación que ha hecho Mateo de la intervención del Espíritu para el engendramiento en el vientre de María acerca de Jesús, lo rectifica también Lucas. Y pues aquí hay dos narrativas diferentes, tanto la de Lucas como la de Mateo, que certifican que el Espíritu es el que interviene en este glorioso y sobrenatural evento, ¿verdad? De el embarazo de María. También en el capítulo número 1, verso del 39 al 44 del mismo Evangelio de Lucas, también hay la misma afirmación. Por favor, si alguien también puede ayudarme para dar lectura, Lucas 1 del 39 al 44. A ver, continúo yo entonces, ¿ya? Gracias, hermano. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Muy bien, Hasta el gracias, mi 44. hermano París. Aquí vemos por dos ocasiones cómo ya no solo testifica Lucas, sino también testifica la misma madre de Juan el Bautista, ¿verdad? De que Elizabeth, estando en la montaña de Judea, eh, en estado de embarazo, va la prima a visitarla. El niño que estaba en el vientre de Elizabeth era Juan el Bautista. Y cuando María, en estado de embarazo, recién embarazada, va a saludarla a Elizabeth, el niño que estaba en el vientre de Elizabeth, es decir, Juan el Bautista, dice que saltó de gozo. Y ella afirma que en ese momento el niño, Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo, del vientre de su mamá. Y no solo el niño, sino también la misma madre, ¿verdad? Ella también fue llena del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios está allí porque todavía Jesús no había nacido, ya estaba en el vientre y desde el vientre ya está haciendo también manifestación el Espíritu Santo a través de él. Entonces, en la encarnación vemos que el Espíritu Santo estuvo presente. Y allí tenemos el respaldo bíblico que certifica aquello. Ahora veamos también la presencia del Espíritu Santo en la vida de Jesús en el nacimiento. Porque ya ahora no solo se lo va a mostrar al momento que fue engendrado para encarnarse, sino al momento que va a nacer. Y el texto que hace una referencia mucho más clara a este evento está en el Evangelio de Mateo.
en el capítulo 2, versos del 1 al 12. Allí vamos a ver esta narrativa que Mateo está revelando y qué es lo que nos comparte en esta revelación, en esta narrativa que él expone en el capítulo 2 a partir del verso 1 hasta el 2. Por favor, si alguien también me puede ayudar con la lectura de este texto para certificar cómo el Espíritu Santo interviene en el nacimiento de Jesús. Adelante, mi hermana, por favor. Buenas noches, Dios los bendiga. Mi hermano John, bendiciones, muy buenas noches. Bienvenido. Bendiciones. La vida de los magos. Cuando Jesús nació de Belén, de Judea, en días del rey de Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó: ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque ahí está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, házmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron. Y aquí, la estrella de Belén que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Amén. Muchísimas gracias, mi hermano John. Mire que aquí en esta narrativa de Mateo vemos al niño desde que nace hasta aproximadamente los 2 años de edad en el desarrollo de vida de Jesús. ¿Cuánto tiempo tardaron estos sabios que partieron de Oriente, guiados por una estrella, pero que esa estrella en sí era una luz luminosa y de seguro que era una luz divina, ¿verdad? Que los guiaba a ellos. Ese camino fue bastante largo y se certifica que cuando ellos llegan hasta donde el niño estaba guiado por esa luz, la luz divina, que se interpreta allí es el Espíritu Santo, que estaba operando en el nacimiento de Jesús, no llegan cuando el niño recién había nacido, sino que llegan cuando el niño aproximadamente tenía hasta 2 años de edad. Pudo haber tenido hasta 2 años de edad. ¿Y por qué se emite este criterio? Porque si nosotros seguimos leyendo, Herodes, al conversar con estos sabios, los interrogó, dice la escritura, de manera diligente. Ellos le cuentan toda la experiencia que han tenido y él le pregunta que según lo que estaba anunciado en las profecías, dónde tendría que nacer el niño, y se certifica que era en Belén de Judea. ¿Quién había anunciado eso? Pues el profeta Miqueas. En el capítulo 5, en el verso 2, está contenida esa revelación. Entonces, aparte de la guía a través de la luz divina, también otra guía que tenían era la profecía.
y pues parece que ellos también conocían, ¿verdad? Esto que los escribas le certifican a Herodes. Herodes dice que envía entonces a buscar al niño, y él dice que maten a los niños hasta 2 años de edad, hasta los 2 años de edad. Eso entonces nos da a entender que el niño no era que recién había nacido, sino que ya se había desarrollado, ¿no? Un poco, y que pudiera tener hasta 2 años. Entonces aquí vemos que el Espíritu está interviniendo desde que el niño nace hasta cuando tenía unos 2 años de edad. El Espíritu estaba allí y estuvo guiando a estos sabios para que llegaran hasta donde el niño estaba y luego lo reconozcan por medio de los objetos que llevaron, objetos de adoración, elementos de oración como es el oro para el rey, incienso para el sacerdote y mirra para el siervo sufriente, para el hombre que iba a morir en la cruz. Entonces lo están reconociendo allí dentro de estas etapas, rey, sacerdote y hombre, porque se le ponía mirra a los cuerpos cuando morían, pues era como como un rito que hacían los judíos, y los sabios direntes están llevando ya este elemento anticipando la muerte de Jesús. Vemos que el Espíritu de Dios está operando allí en el nacimiento. ¿Estamos hasta allí, hermanos? ¿Alguna pregunta, por favor, hasta allí, o algún comentario? Con mucho gusto. Me llama la atención lo que dice, doy aquí en cuenta eso que mencionó ahorita de hasta los 2 años, y, bueno, y se deduce y es verídico por lo que dice, ¿no? Que Herodes decía maten a los niños hasta los 2 años. Correcto. Entonces, eso me llamó bastante la atención y lo estaba escribiendo así porque digo, cierto. Y las especias, como dice, que tiene representación de cada cosa. Correcto. Entonces, muy interesante, muy interesante. Ah, sí, ¿no? Eso hay que tomar en consideración porque allí hay mucha revelación de parte de Dios para lo que era o representaba, no el niño en sí, sino el Salvador, que era el niño. Y pues Lucas lo anuncia, ¿no? No es como que ha nacido el niño, sino como que ha nacido el Salvador del mundo. Y allí lo muestra también Mateo. Ok, ¿alguien más, por favor? ¿Algún comentario o alguna pregunta? Listo, entonces creo que estamos allí. Veamos ahora en esa línea de crecimiento, en ese proceso, Jesús nace, y lo hemos visto allí en esa etapa hasta 2 años, pero en el orden, cómo se va desarrollando, después que el niño nace, según Lucas y según la tradición judía, el niño tenía que ser presentado al templo. Y esa presentación generalmente la realizaban al momento de la circuncisión, ¿no? Entonces al niño lo circuncidaban al 8º día, lo presentaban al 8º día al templo, y eso es también lo que van a hacer con Jesús, porque eso había sido establecido por Dios para todo primogénito que abriera la matriz de su mamá. Y pues Jesús era el primogénito, es decir, era el primer hijo de María, y después tuvo otros, ¿no? Bueno, el catolicismo no acepta eso, pero es lo que la Biblia revela. Entonces, como hijo primogénito, él va a ser presentado en el templo. Y en el templo va a haber 2 personajes que van a certificar lo que el Espíritu de Dios había revelado también al corazón de ellos. Entonces vamos a verlo. Antes, mi hermana Amparito, por favor. Una pregunta, pastor, no sé, dice que el primogénito, bueno, el que abría la matriz de la mamá se circuncidaba. Si por algún motivo en la ley judía que dice aquello, tenían una niña primero y después el niño, y ya no vendría a ser el primogénito, no se lo circuncidaba, o sí. Como la Biblia, Una pregunta. sí, la Biblia tiene un trasfondo machista. Entonces,
para ellos la primogenitura siempre estaba representada en el hijo varón, ¿no? Siempre en el hijo varón. Si es que tenían una hija mujer, la hija mujer como que no era reconocida dentro de ese ámbito de primogenitura. Es más, por algunos ni siquiera era reconocida dentro de las líneas genealógicas. Porque recordemos que en el caso de Jacob, la Biblia hace referencia a que él tuvo 12 hijos varones, pero también tuvo una hija mujer llamada Dina. Y siempre que se hace referencia a la línea genealógica, se mencionan únicamente los varones, pero nunca se hace mención a la mujer que también la tuvo como hija Jacob. Y eso es por cuestión cultural, ¿no? Y ellos también tenían esa tradición. Entonces siempre el reconocimiento de primogenitura le daban al varón, porque a partir del varón se mantenía también la tradición del traspaso en el tiempo antiguo del sacerdocio, también del patriarcado. El pueblo judío tenía un gobierno patriarcal y entonces era el hijo primogénito el que iba a heredar el patriarcado. Y pues eso era lo que ellos desarrollaban, sus tradiciones, costumbres, de acuerdo a su cultura. Eso, mi hermana Amparito, ¿pude aportar en algo a su pregunta? Sí, pastor, gracias. Ok. Muy bien, ahora vamos entonces por favor a leer lo que dice Lucas en el capítulo 2, versos del 25 al 33, para certificar que cuando Jesús es presentado en el templo, ahí está el Espíritu Santo también. Por favor, si me ayudan con la lectura. Lucas capítulo 2. A ver, porque veo que nadie más va a leer. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hasta 35, ¿verdad? Sí, Hasta 33, sí, muchas gracias. Porque en el 36 también habla de una profetisa llamada Ana. Entonces aquí hay dos personajes. Está número 1, Simeón, un anciano, y está también una mujer profetisa llamada Ana. El Espíritu de Dios estaba sobre ellos dos. A mí no me gusta mucho, y este es un criterio personal, ¿no?, el término que se utiliza para determinar los periodos, y se menciona que existió un periodo que se llamó el periodo del silencio, que tuvo un tiempo de duración de 400 años, y que este periodo estuvo en vigencia desde que se revela el último libro del Antiguo Testamento por medio de Malaquías hasta que comienza la narrativa del nacimiento de Jesús por Mateo, y que había transcurrido alrededor de unos 400 años. Se dice que Malaquías fue escrito alrededor del año 420, por ahí más o menos, antes de Cristo, y la narrativa del nacimiento de Jesús se da por alrededor del año 3, más o menos, 4 o 3 por ahí antes de Cristo. Entonces habían transcurrido alrededor de unos 400 años. Y pues allí los que emiten el criterio del periodo del silencio dicen que en ese tiempo de 400 años no hubo revelación de parte de Dios. El Espíritu Santo hizo silencio.
Pero eso no es lo que vemos en este texto, ¿verdad? Porque aquí, si es que se suman los años, hay un poco más de 100 años entre la vida de Simeón y la vida de Ana, y los años que ellos tenían. Entonces, ese concepto del periodo del silencio de 400 años se cae por la revelación bíblica. Entonces, significa que Dios sí habló y que el Espíritu Santo estaba activo, estaba presente también allí. Porque mire lo que dice de Ana en el verso 36 de Lucas 2. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años, ahí sume, 7 años desde su virginidad, y era viuda hacia 84 años. 84 años más 7 que tuvo en matrimonio, ¿cuánto es? $91, ¿verdad? Y supongamos que Ana se haya casado a la edad, supongamos, de unos 20 años. Entonces allí son más de 100 años. Y en este tiempo, sobre esta mujer, el Espíritu de Dios había estado. Y no solo que le había hablado, porque le había hablado el Espíritu de Dios a Ana y también a Simeón. Y no solo que le había hablado, sino que había desarrollado en ellos ministerio, porque esta mujer dice que era profetisa y los ministerios lo da el Espíritu. Entonces, el Espíritu de Dios está presente allí cuando lo presentan a Jesús en el templo, y también está hablando allí acerca de Jesús. Y no solo de los padres, sino también por medio de estos personajes que están allí como los testigos al momento de la presentación. ¿Me hago entender, hermanos? ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, pastor, sí. Ok, entonces vemos allí que está presente el Espíritu también en la presentación de Jesús. Mire que si el Espíritu está, hablamos de un Pentecostés. Ahora, en el crecimiento de Jesús, como bien decía, no se dice de Jesús mucho desde que él tuvo esos 2 años hasta que ahora va a tener 12 años. Y luego no se va a decir mucho o no se dice nada de que tuvo 12 años hasta cuando va a tener 30 años. Pero cuando él tuvo 12 años, la Biblia sí hace referencia de ese preadolescente que hacía, y vemos el Espíritu de Dios que está en Jesús también, ¿verdad? Mire lo que dice Lucas, capítulo 2, verso del 40 al 47, por favor, si alguien me ayuda. Lucas, capítulo 2, versos del 40 al 47. Si me ayuda alguien más para dar lectura. Ya, pastor, aquí estoy. Lucas 2, Lucas del 40. del 40 al 47 y luego el 52. Ya. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. El niño Jesús en el templo. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en las fiestas de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de las fiestas. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos, pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas.
52. Muy bien. De ahí el Verso versículo 52. 52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Muchas gracias. Vemos entonces, mire cómo el Espíritu de Dios estaba en Jesús. Era ese Espíritu el que le daba la sabiduría que él necesitaba. A tan corta edad estaba él disputando con los escribas, los sacerdotes, los maestros de la ley en el templo. Y luego también el texto hace referencia de que Jesús crecía, es decir, que su crecimiento nunca paró, y las áreas de crecimiento que indica el texto son en cuatro pilares que a mi manera de ver debe medir el crecimiento de una persona, de un ministerio. Dice que Jesús crecía, número uno, en sabiduría. La Biblia utiliza el término conocimiento, es decir, que a medida que Jesús iba creciendo en estatura, también iba creciendo en conocimiento. Ese conocimiento lo obtenía por medio del estudio de la Torá. Para un judío dice que a los 11 años de edad, todo niño judío tenía que saberse el Pentateuco de memoria. Imagínense. Es una sabiduría tremenda, ¿verdad? A los 11 años de edad tenía que saberse el Pentateuco de memoria, porque era allí cuando le hacían una investidura, y hasta la actualidad hacen como una fiesta allí con sus hijos, los judíos, haciendo memoria de esa instrucción que ellos tenían según el libro de Deuteronomio en el capítulo 6, versos del 4 al 9. A nosotros creo que nos cuesta aprendernos uno, dos versos, un salmo completo. Bueno, ellos tenían que saberse de Ay, ¿Perdón? es verdad, nos cuesta. Cuesta, ¿verdad? Pero ellos, mire, se sabían todo el Pentateuco de memoria. Qué increíble. Entonces Jesús crecía en conocimiento, crecía en estatura. Allí me habla de un crecimiento intelectual, luego de un crecimiento físico. Luego dice que también crecía en gracia para con Dios. Y eso me habla de santidad. A medida que él iba creciendo, también iba siendo más santo. Es decir, que lo que conocía lo aplicaba en su diario vivir. Y también dice que crecía en gracia para con los hombres. Eso me habla de relaciones. Que Jesús, a medida que iba creciendo, también se relacionaba con la gente. Entonces, ¿cómo uno puede medir el crecimiento en su vida personal y también el ministerio? Bueno, estas cuatro áreas que dice Lucas en el verso 52, capítulo 2, creo que son muy importantes a considerar. Si dice que estamos creciendo, entonces debemos examinar estas cuatro áreas: el conocimiento, el crecimiento físico en las iglesias en cuanto a números de miembros, pero no solo el tener bastantes miembros significa crecimiento, porque si tiene bastantes miembros, pero si es que esos miembros no saben la palabra, ese crecimiento está siendo engañoso. Y también el crecimiento se lo mide en la santidad, que a medida que conoce, debe vivir, debe aplicar. Y también cómo lo aplica con el prójimo. Eso es relación. Y pues Jesús crecía en estas cuatro áreas. Y se dice que allí pues participaba el Espíritu Santo. ¿Me hice entender hasta allí, hermanos? Amén. Sí, pastor. Yo no lo escuché lo último porque se quedó así comparado. No sé si fue mi internet. Como congelado, Cuando- puede ser el internet. Sí, Pero sí, cuando decía, estábamos hablando de las iglesias, de no solo crecer en número, porque nada correcto, vale crecer en número, sino en conocimiento de la palabra. Hasta ahí escuché. listo, en conocimiento en la palabra, pero también en santidad, ¿no? Porque si es que tiene muchos miembros, pero si la iglesia no camina en santidad, significa que no está creciendo, no hay un crecimiento conjunto, ¿no? Sino que es un crecimiento engañoso. Y también el crecimiento se lo mide en la relación que comienza a tener entre sus miembros, con su prójimo. Eso es gracia para con los hombres, relaciones.
Y pues esas 4 áreas de crecimiento también son aplicables para la persona y para el ministerio. Eso es lo que terminé concluyendo, mi hermana Amparito. Ok. Veamos ahora en el ministerio de Jesús. El Espíritu Santo en el ministerio de Jesús. Como dije hace un momento en la línea del tiempo, Jesús tenía 30 años cuando comenzó su ministerio. Así lo certifica el Evangelio de Juan. Y que transcurría aproximadamente el año 27 después de Cristo. Los evangelios narran cómo fue el inicio del ministerio de Jesús. Lucas lo muestra en el capítulo 4 a partir del verso 1. Veamos por favor lo que dice Lucas 4:1. ¿Quién me ayuda leyendo? Amén, pastor. Por favor, mi hermana Lucas Blanquita. 4:1. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le... Solo en el solamente 1. lo... Sí, ya, 4:1. perdón. Y luego, por favor, del 14 hasta el 18, en el 4 mismo. Ya, del 14 al 18. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos y era glorificado por todos. Vino a Jerusalén, vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, Sí. Amén. Perdón. Vemos entonces que aquí está presente el Espíritu Santo. Dice que el Espíritu es el que lo lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué lo llevó el Espíritu a Jesús al desierto? Dice que aquí en el verso 1 fue llevado y luego fue traído, volvió del Jordán y fue llevado para ser tentado por el diablo. Entonces el Espíritu lo lleva a Jesús. Vemos allí una dependencia, una obediencia total de parte de Jesús hacia el Espíritu y una guía total de parte del Espíritu hacia Jesús. Luego, a partir del verso 14, dice que cuando él vuelve del desierto, regresa en el poder del Espíritu y va a comenzar su ministerio en la región de Galilea. Luego, dice que vino a Nazaret y allí entró a la sinagoga, donde él se había criado en esa ciudad, entró a la sinagoga, le dieron el rollo, él encontró un texto que está en Isaías 61 y leyó allí de manera literal. Y lo primero que dice es que en el verso 18 él dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu de Dios estaba en Jesús. No solo que estaba realizando una influencia externa, sino que operaba desde dentro, en lo interno. ¿Cuándo fue que vino el Espíritu de Dios a Jesús para poseerlo completamente, si pudiéramos utilizar ese término, ¿verdad? Lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versos 32 y 33.
No vamos a leer Mateo 4.1 porque dice algo similar a lo que dice Lucas 4.1. Entonces, por favor, Juan capítulo 1, versos 32 y 33. Si alguien me ayuda. Amén, amén, amén. Por favor. Dice, también dio Juan testimonio, diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Excelente. Mire, que aquí Juan testifica, y este Juan no es precisamente Juan el escritor, no, sino Juan el Bautista, el que especifica. Y dice que el que le envió a bautizar, él mismo le dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, es decir, que ingresa. Aquí hay una diferencia bastante particular de cómo operaba el Espíritu en el Antiguo Testamento y cómo ahora va a operar ya a partir de Jesús en el Nuevo Testamento. Eso era en ese tiempo en la vida de Jesús, pero posteriormente, desde la fiesta de Pentecostés, va a operar en la vida de los creyentes. ¿Cuál es la diferencia? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios venía de manera temporal sobre determinadas personas o grupos de personas, como en el caso de los profetas, de los reyes y los sacerdotes. También la Biblia certifica que venía sobre los jueces. Entonces, ¿cuál era la diferencia? Que venía, pero únicamente por temporada, luego salía y se iba. Pero en cambio, en la vida de Jesús, vino y se quedó en Jesús. Y eso es lo que testifica Juan el Bautista. El Espíritu vino, posó y se quedó en él. Estaba entonces de manera presencial, activa, en la vida, en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús muere, el Espíritu de Dios al menos hace referencia que en la muerte el Espíritu de Dios va a apartarse de Jesús. ¿Y por qué se va a apartar? Porque la Biblia enseña que Jesús estaba cargado de pecados. Y pues en esa transición que existía entre antiguo pacto y nuevo pacto, el Espíritu de Dios no podía habitar en medio de la inmundicia donde había pecado. Y Jesús estaba cargado de pecado, no porque él los hubiera cometido, sino porque estaba cargando su pecado y mi pecado y el pecado de todo el mundo. Por eso es que según el Evangelio de Mateo, en la cruz, una de las 7 palabras que él declaró fue Elí, Elí, lama sabactani, que significa Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Se dice que Jesús quedó solo completamente allí en el madero. El Espíritu tuvo que apartarse porque Jesús estaba cargado de pecado. Pero luego, cuando Jesús va a ser sepultado y luego en la resurrección, el Espíritu va a estar allí presente una vez más. Y así lo certifica la epístola de los Romanos en el capítulo 8, verso 11. Por favor, si alguien me ayuda, en Romanos capítulo 8, verso 11. Amén. Por favor, mi hermano John. Y en el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, mora en vosotros, al que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en nosotros. Muchas gracias. Vemos, dice que ese espíritu que levantó a Jesús, es decir, que lo resucitó, también mora en nosotros y también nos va a levantar cuando resucitemos. Entonces, ¿quién fue el que levantó de la tumba a Jesús? El Espíritu Santo. Vemos cómo el Espíritu Santo estuvo presente, activo, participante en toda la vida de Jesús. Desde que se encarnó, fue anunciada la encarnación,
luego en su nacimiento, luego cuando fue presentado al templo, luego también cuando él estuvo en el templo siendo preadolescente, cuando comienza su ministerio a la edad de 30 años y luego cuando resucita cuando él tenía 33 años. Y luego, pues según la narrativa de Lucas, en el libro de Hechos, capítulo 1, él va a ascender. Pero hemos visto de una manera panorámica el recorrido en la vida de Jesús y cómo el Espíritu de Dios estuvo obrando en él siempre. ¿Me hice entender, mis santos hermanos? Sí. Muy Sí, pastor. Sí, sí, sí. excelente. ¿Alguna pregunta, por favor? ¿No? ¿Ninguna pregunta? Muy bien, excelente. Entonces hemos cubierto allí el tema que teníamos para hoy, el espíritu o el pentecostalismo en la vida de Jesús, aplicar la vida de Jesús. El Espíritu de Dios, el que lo dirigió, el que lo guió siempre a toda verdad. El Espíritu Santo es el que hizo la obra también de resurrección en el Hijo. Y asimismo, como operó en Jesús, también opera en cada uno de los que hemos creído en ese Cristo maravilloso. Excelente. Muy bien, mis santos hermanos. La energía ya en unos minutos se nos va a estar yendo. Y pues por hoy vamos a terminar hasta allí. Hoy le tocaba compartir al grupo de exposición número 2. ¿O es la próxima semana? ¿O no hay... Mi hermana Amparito, No usted está recuerdo. para el grupo 1, ¿no? Sí. No Ok. recuerdo si el 2 le tocaba. Bueno, yo tengo aquí el listado y yo voy a revisar, porque lo que nos correspondería es por las cuestiones de factor tiempo, por la energía, que tenemos el problema, es que el grupo grabe un videíto y lo suba, ¿no? Con su participación allí compartiendo su tema de exposición. Y ese video lo compartimos para que todos seamos también alimentados con el desarrollo del tema de la enseñanza que está determinado que participe el grupo. Entonces, eso por favor necesitamos hacerlo. Yo voy a dar igual la instrucción por medio del grupo de WhatsApp. Entonces, mis santos hermanos, quiero agradecerle de verdad por su esfuerzo y por ayudarnos también para llevar adelante la materia y de esa manera podamos cumplir con lo que está establecido por el seminario bíblico. Vamos entonces ya a orar para darle gracias al Señor y cerrar este tiempo. ¿Quién le gustaría despedirnos en oración? ¿Alguien? Ya, pastor. Mi hermano John, por favor, adelante. Bendito y buen Padre Celestial, mi Dios amado, gracias te damos por la oportunidad de permitirnos estudiar tu palabra, Señor, entender y conocer mejor, Padre, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. Te pido que bendiga al pastor, Señor, que está instruyendo nuestras vidas, que tú lo utilices en gran manera a él y a toda su familia, Señor. Guárdala y cuídala. Bendice también a cada uno de mis compañeros, Señor, que estamos instruyéndonos, aprendiéndonos cada día más de ti, Señor, para ser mejores cristianos, mejores hijos de Dios y poder, mi Dios, ayudar a aquellos que necesitan, Padre. Gracias porque nos han tomado en cuenta, Señor amado, y tú has puesto en nuestro corazón esa luz resplandeciente que eres tú, Espíritu Santo de Dios. Gracias por iluminar nuestra mente, nuestros corazones, Señor, y por cada día permitirnos aprender más y más de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, te damos gracias por las bendiciones que recibimos cada día, por la oportunidad que nos da de estar aquí compartiendo con el pastor, Señor, y que todas las cosas que las hagamos siempre, Padre, las hagamos bajo tu voluntad. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias. Tengan un buen descanso. Dios los Amén bendiga. también. Bendiciones a Bendiciones. todos. Dios te bendiga también. Amén. Abrazos fraternos. Bendiciones.